Buen día, chicos. Bueno, depende del momento que estén reproduciendo el video. Va a ser buen día, buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar ya con la unidad 16. En la última clase, para que ustedes se acuerden, habíamos terminado de ver la unidad 15. Hemos hecho un breve repaso. Vamos a ver hoy la unidad 16, que es nuestra última unidad. Ya estaríamos terminando nuestro programa, o la parte formal del programa, y donde trabajamos la confirmación y la extinción de las relaciones jurídicas. En realidad la primera parte va a tener que ver más que nada con los actos aquellos que han sido objeto de la nulidad relativa, ¿sí? Donde hay un vicio que ha afectado un interés privado. La segunda parte vamos a trabajar la extinción de las relaciones jurídicas, terminando con prescripción y caducidad, ¿sí? Es una unidad bastante compleja, por así decirlo, porque viene a cerrar todo lo que hemos trabajado en el año. Por eso requiere mucha concentración de parte de ustedes y la vamos a trabajar con tiempo de sobra, evidentemente. Así que pongámosle pilas para ir trabajando, ¿sí? Y lo que es la confirmación va a venir seguido de esto que habíamos trabajado en la última clase con respecto a los efectos de la nulidad. En la sección quinta, el artículo 393 nos habla de los requisitos de la confirmación. Si bien no hay, digamos, una definición específica en el Código Civil, ya hemos hablado de que es intención del legislador que dentro de lo que es el Código Civil Comercial no se incluyan definiciones, porque prevalece la idea de que las definiciones las otorga la doctrina y no le corresponderían a la ley, ¿sí? Cuando hablamos de confirmación, estamos hablando de un acto jurídico, por el cual vamos a sanear el vicio que tenía este acto jurídico al momento de su nacimiento. Por lo tanto, solamente va a poder sanearse vicios que tienen que ver con el interés privado de las partes, ¿sí? Eso ya lo hemos trabajado en la unidad anterior cuando hablábamos de la nulidad relativa. Hemos hablado en la nulidad absoluta que no eran actos jurídicos que van a ser susceptibles de la confirmación. En cambio, los actos jurídicos que pueden tener un vicio que afecte al interés privado de las partes pueden ser objeto de la confirmación. ¿Cuándo va a haber una confirmación? Cuando la parte que puede articular la acción de nulidad relativa manifiesta, expresa o tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido la causa de la nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. Por lo tanto, es un acto jurídico unilateral no recepticio, por esta cuestión de que no requiere la aceptación de la contraparte, de carácter declarativo y en virtud de la cual la parte que podría ejercer la acción de nulidad relativa contra un acto, una vez desaparecido el vicio que lo afecta, manifiesta su voluntad de darle plena validez y eficacia. El ejemplo del caso de aquella persona que es afectada por su voluntad por el dolo, por ejemplo, o la violencia, ya sea el dolo, engaño o la violencia al momento de otorgar el acto, tiempo después, en perfecto conocimiento de que existía el vicio, expresa su decisión de convalidar el acto, ¿sí? Ello supone una renuncia de promover en futuro la acción de nulidad. En el 394 nosotros vamos a encontrar cómo es la forma de llevar adelante esta confirmación. Si la confirmación expresa el instrumento en que ella conste, debe reunir las formas exigidas para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa de la nulidad, de su desaparición y de la voluntad de confirmar el acto. Esta sería la confirmación expresa. Luego tenemos la confirmación tácita. La confirmación tácita, nos dice el 394, resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de la nulidad y de otro acto o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto. La confirmación expresa, vamos nosotros a tener que reunir las formalidades que hemos llenado en el acto. Es decir, si hay una escritura pública, la vamos a tener que hacer por el mismo una escritura del mismo tenor, es decir, un instrumento que tenga el mismo grado de validez. Ahora, la confirmación tácita tiene que ver con el cumplimiento efectivo de
de este acto, el acto nulo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un acto nulo celebrado por una persona que ha sido declarada con capacidad restringida y su asistente o su asistente realiza el acto, es decir, el sujeto con capacidad restringida adquiere un bien y adquiere un bien sin la presencia de la medida de protección, sin la presencia de su asistente, y el asistente lleva el dinero para concretar la transferencia, estamos ante una confirmación tácita. ¿Por qué? Porque el elemento que nos faltaba al momento de la celebración está cumpliéndose al momento de la ejecución, es decir, al momento del pago. Si hay un diferimiento de pago, quien lleva el dinero es el asistente. Inequívocamente podemos determinar que la voluntad ya ha saneado el servicio. ¿Sí? Eso es un ejemplo bastante sencillo y que traen a colación elementos de la bolilla de capacidad, ¿sí? De la unidad de capacidad. El artículo 395 nos habla del efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir el efecto retroactivo? Quiere decir que la confirmación entre vivos originalmente va a tener ese efecto que lleva al momento de la fecha de celebración, como si se hubiera celebrado en ese momento sin el vicio. Ahora, la confirmación de disposiciones de última voluntad se va a tener como confirmado desde el momento del fallecimiento. La retroactividad de la confirmación no va a perjudicar los derechos de los terceros, ¿sí? Si la confirmación siempre va a ser, debe hacer referencia a la causa de la nulidad, es decir, debe sanear el acto. Es como, por ejemplo, si la existencia o como si no hubiera existido ese vicio al momento de la constitución. Ahí es donde tenemos el efecto de esta declaración de voluntad que, saneado el vicio, dispone que se lleven adelante los efectos. El 395 nos distingue la confirmación según se trate de un acto entre vivos o de última voluntad. En el primer caso ya hemos visto que es retroactiva la fecha de otorgamiento del acto viciado. Si en cambio se trata de actos de última voluntad, la confirmación se produce desde el fallecimiento de este sujeto. Es importante aclarar esta última parte porque la confirmación de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades requeridas por la ley solo puede hacerse mediante el otorgamiento de un segundo testamento que cumpla estas formalidades, porque es un acto solemne. Se trata, digamos, de la confección de un nuevo testamento, es decir, un nuevo acto. En la última parte, el 395 refiere a la retroactividad de la confirmación que no va a perjudicar a terceros de buena fe. Esta protección se le confiere a los terceros y, digamos, es una constante en materia de nulidades. Ya lo hemos trabajado nosotros sobre los terceros en cuanto a los efectos de las nulidades. De todos modos, la confirmación tiene un objeto sanear el vicio que afectaba el acto. Resulta medio difícil pensar que algún tercero pueda haberse perjudicado por el acto de convalidación. ¿Por qué? Porque si es un tercero de buena fe, va a tener como el acto válido, ¿sí? En ese sentido, bien, para algunos autores resultaría sobreabundante la última parte del 395, ¿sí? En este sentido terminamos lo que es los efectos entre terceros y efectos entre las partes y respecto de los terceros. Nos queda ahora trabajar sobre la ratificación. Cuando hablamos de la ratificación, nos tenemos que ir al artículo 369 del Código Civil Comercial. Nos dice que la ratificación suple el defecto de la representación. Luego de la ratificación, la actuación se da por autorizada con efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad. ¿Cuál sería la diferencia? La ratificación tiene que ver con el acto que realiza el representante o, en su caso, el asistente, dependiendo la naturaleza de la asistencia, donde nos va a tener el mismo, suple el defecto de la representación. ¿Qué quiere decir esto? El vicio consistente para este remedio es la falta del representante.
con lo cual decimos que es una de las faltas que vamos a tener nosotros cuando la persona que carece de discernimiento ha actuado. Y en ese sentido tendríamos la ratificación. Se daría por autorizada a nivel del acto jurídico y tendría el mismo efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible en este caso a los terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad. También nos señala cuando habla de la comparación entre la ratificación, el reconocimiento y la novación, que en cuanto a la confirmación de otros actos jurídicos con los cuales representa alguna analogía, tales como la ratificación, se diferencia en cuanto a que la ratificación importa la aceptación de lo manifestado por nombre de otro sin autorización para ello, en lo cual se abre, digamos, opinión acerca sobre la validez de la manifestación. En cambio, de la confirmación se requiere una manifestación que antecede, propia o hecha por el representante autorizado, lo que se desea expurgar los vicios existentes en ella. En sí, la ratificación ha sido, digamos, es mencionada en el Código Civil y Comercial como uno de los supuestos donde va a intervenir el representante. No obstante, también tenemos la ratificación por personas capaces. Esto quiere decir que hay un sujeto que manifiesta la voluntad de otro para llevar adelante el negocio jurídico. En este caso vamos a tener el supuesto, por ejemplo, del non domino. No obstante, se presenta el domino para ratificar lo actuado por este sujeto. En cuanto al reconocimiento, el reconocimiento consiste en la admisión de la exactitud de ciertos hechos sin entrar en consideración de su valor. Ciertamente toda confirmación va a implicar un reconocimiento, pero a la inversa, no todo reconocimiento lleva adelante una confirmación. También nos habla de la novación. Jambías y nos dice que la novación debe extinguir la obligación precedente mediante la formación de una nueva obligación. En cuanto a la confirmación, no hace extinguir una obligación nueva, sino que se refiere a la ya existente y sanea el vicio, expurga el vicio para otros autores. Nos quedaría ver cómo se prueba la confirmación. La doctrina nos manifiesta que quien alega la confirmación es quien debe probarlo. En ello puede recurrir a cualquier medio de prueba. A su vez, probada la existencia de la confirmación, quien invoque la carencia de la eficacia convalidatoria por falla de alguna forma adecuada, también va a tener que acreditarlo mediante cualquier mecanismo de prueba. Para que la confirmación produzca el efecto, no obstante ella reviste las condiciones de forma adecuada, sino que va a ser indispensable el cumplimiento de ciertos requisitos. Primero, que haya desaparecido la causa que provocó la invalidez primigenia, es decir, si existía una falta de discernimiento del sujeto que pueda ser saneado. Segundo, que no concurra una nueva causa de invalidez, es decir, que no exista otro vicio. Eso sería, en realidad también tenemos que ver la formalidad, porque si el negocio jurídico tiene una formalidad determinada, vamos a tener que sanear con la misma formalidad, a los efectos de que tenga el mismo efecto saneador, el acto jurídico, es decir, cumplir las mismas formalidades que teníamos. La naturaleza de la confirmación ya la hemos trabajado, es un acto jurídico que se realiza con el fin inmediato de establecer una relación jurídica válida. Por otro lado, también va a ser unilateral porque solo depende de uno de los sujetos, ya lo hemos trabajado. Con respecto al efecto entre las partes y terceros, la cuestión sería a partir de qué fecha se producen los efectos saneantes de la confirmación. En relación a las partes del acto válido de la confirmación, remontar los efectos retroactivos, es decir, al momento en que se celebró el acto. Esto se explica porque se identifica con el acto inválido precedente, es decir, va a sanear lo que pasó antes. Con respecto a los terceros, a quienes puede afectar esta confirmación, nos dice que el efecto retroactivo no perjudicará a terceros. Ello significa que si en el intervalo transcurrido entre la celebración y la confirmación se constituye algún derecho a favor de terceros que es enteramente válido en vista de la nulidad del acto primitivo, la confirmación ulterior, no obstante su naturaleza de efecto retroactivo, no afectaría en nada al tercero. El ejemplo que da Jambi es si un menor de edad constituye una hipoteca a favor de un acreedor y luego ya llegado a la mayoría graba el inmueble con otra hipoteca un acreedor a otro acreedor, la situación de primer rango corresponde al tercer acreedor, porque la nulidad de la primera hipoteca no se le puede ser quitada por la confirmación que haga después el menor, ¿sí? Finalmente, la situación de los sucesores universales también tenemos que hablar. ¿Qué es lo que pasa con estos sucesores universales y los acreedores quirografarios? En aquello,
se rige por los principios generales. Los que no son terceros conscientemente no pueden beneficiarse con lo dispuesto en la cláusula final. En cuanto a los acreedores quirografarios, no tienen constituido ningún derecho propio sobre lo que se lesiona por la confirmación. Si por el contrario esta se efectúa en fraude o en perjuicio de los acreedores, van a tener derecho de impugnarla vía la acción de fraude o vía la acción revocatoria. Siempre van a tener esa vía porque podría insolventarse mediante la confirmación, pero ellos resultarían terceros de buena fe, con lo cual podrían, mediante el acto fraudulento o recurriendo a la acción de fraude, atacar ese acto fraudulento que resulta de la confirmación del acto jurídico, ¿sí? Bueno, con respecto a la confirmación, entiendo que hemos agotado lo que es la regulación del Código Civil y Comercial. No obstante, que entiendo que pueden, esta parte de la unidad van a tener que usar el Código Civil Comercial comentado y el Tratado de Jambias, ¿sí? Los dos van a tener que utilizar para nutrirse de todos los pormenores. Por ahí en el Código Civil Comercial que hemos visto y comentado tiene bastante desarrollo y bastante pormenorizado artículo por artículo. Lo que vamos a hacer quizá en alguna de estas clases que nos están quedando para el repaso, también ir puntualizando qué material podemos llegar a utilizar a los efectos de poder ampliar un poquito y poder leer si tienen tiempo para repasar, ¿sí? Como un repaso. El material obligatorio que tenemos siempre va a ser nuestro Código Civil y Comercial y el libro de Jambias para guiarse, ¿sí? Así que bueno, chicos, por el tiempo que llevamos, tenemos 16 minutos ya de clase, me parece que es prudente que detenernos aquí para ir desarrollando cada uno de los temas de manera más pormenorizada para que ustedes puedan ir repasándolo de manera ordenadita y no tener que parar y volver a empezar. Entonces el punto 1 de esta última unidad lo tendríamos en esta clase. Así que bueno, chicos, les dejo muchísimos saludos, siempre es muy agradable conectarme con ustedes, así que espero que sigamos así. Les dejo muchos saludos, chicos.